Buenos días, amigos. En estos tiempos del confinamiento, bueno, no del confinamiento, pero sí del coronavirus que nos está tocando vivir, pues nos tenemos que ver ya en estas tesituras, ¿no? De hacer entrevistas. Aquí hoy tengo a mi amigo Jesús Maroto y tenemos que hacerlas enmascarados que parecemos casi dos delincuentes. No desconfíe de nosotros que venimos con las mejores intenciones, ¿eh? Bueno, Jesús es uno de los poetas más veteranos de la ciudad y bueno, ha escrito cerca de una veintena de poemarios, ¿no? Menos, voy por el 14º, puede ser, ¿sí? O 14º. Sí, sí, bueno, o sea, ya son unos cuantos. Ya son unos cuantos, ¿no? Y además casi 40 años escribiendo poesía. Sí, bien dices, desde 1981, ¿sí? Que fue cuando publiqué mi primer libro. Ajá. ¿Y qué te llevó a decantarte por la poesía? O sea, ¿por qué poesía y no cuento o relato? Una vez escribí un verso que decía: no recuerdo mi primer poema, pero no he olvidado sus consecuencias. Sí lo recuerdo. Fue un poema de amor, pero no era a la mujer indicada, que era una señora mayor, que yo era muy joven, y me gustaba esa señora. Escribí un poema de amor que no llegó a ella. Llegó a las manos que no debieron llegar, ¿no? Entonces eso me costó un castigo, me costó no sé cuántas cosas, en fin. Y eso me dijo: si esto provoca lo que está provocando, adelante con ello. Este es el camino a seguir, ¿no? Exactamente, el camino a seguir es este, y desde entonces he tocado otros palos, evidentemente, la prosa, el cuento, un ensayo, suelo colaborar en prensa con artículos de opinión, pero básicamente soy poeta. ¿Sí? ¿Tú te sientes poeta? Sí, aunque ser poeta no es una profesión, ¿no? Es una vocación. ¿Qué es ser poeta exactamente? ¿Es un estado de ánimo? Es una vocación, ¿no? Es una vocación que tienes eso que llamamos la musa, la inspiración, que es lo que realmente hace que hagas una obra, que crees una obra, ¿no? Que mantengas una trayectoria, y que consigas un estilo. Y ahora que no nos oye nadie, Exacto. ¿las musas existen de verdad? O sea, eso de la inspiración, me siento, tiene que venirme la inspiración. ¿O? Yo nunca me siento a escribir si no me siento inspirado. O sea, yo voy por la calle, por ejemplo, paseando a mi perro, y bueno, pues lo paseo todos los días. La mayoría de los días no hay nada, pero hay días que de pronto sí, algo aparece, ¿no? Llámalo como quieras. Ya. Borges decía que tiene muchos nombres, ¿no? Pero a fin de cuentas es un sentimiento que te impulsa a llevarlo al papel, y posteriormente, si tienes suerte, a que te lo editen. Y quizá una de las diferencias se me ocurre ahora de la poesía a la hora de trabajarlo, digamos, como género literario o de realizarlo, sea que, por ejemplo, yo que soy más lector de novela o de ensayo, sobre todo en novela sí que hay muchos escritores que insisten en que al final es un tema de te tienes que sentar y escribir todos los días 3, 4 horas, las que sean, y hay días que escribes 2 páginas y hay días que escribes 15, pero que exige una disciplina. Quizá la poesía es más difícil de tener esa disciplina, es decir, no me puedo sentar todos los días a escribir poesía, todas esas horas de poesía, Víctor. Estoy de acuerdo que en la novela sí debe ser así, de hecho es así, ¿no? La prosa en general. Pero la poesía es más libre, te permite. De hecho, hay una cita que a mí me encanta, de Vicente Alessandri, que dice que la poesía no da para comer, si acaso para merendar. Entonces, bueno, pues con eso, siguiendo esa línea, como decíamos antes, es muy libre. O sea, te permite que cuando llegue, yo ya te digo, nunca me siento y digo voy a escribir poesía. Sin embargo, cuando voy a escribir prosa, sí me siento a escribir prosa. Y consulto y tal, y libro, otro, ¿no? Estoy escribiendo los artículos de opinión que me gustan, ¿no? Pero la poesía dejo que llegue, que se encienda la bombilla. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí para hablar de su libro, como dijo el gran Paco Umbral, ¿no? Exacto. Su último poemario, De la inquietud, y 3 poemas invitados que ha editado nuestro amigo Jesús Muñoz con su editorial de Doria. Muy bien editado, Jesús, ¿eh? Luego no digas que no te decimos cosas bonitas. Exacto. Y además, no sé cuándo saldrá este vídeo en las redes sociales, pero estamos grabándolo hoy, jueves, el 10 de septiembre, y hoy por la tarde
COVID mediante, haremos algún tipo de presentación en la Plaza del Teatro Rojas. No sé si seremos 10 personas, o 15, o 20, o ninguno, o nos detendrá la policía. No sabemos cómo acabará la presentación, ¿no? Seguramente lo último, sí. Bueno, pero esa es la razón de ser fundamental de tener a Jesús hoy aquí con nosotros, de hablar un poco del libro. Jesús, como le ha pasado a muchísimas personas durante el confinamiento que hemos vivido en España desde mediados de marzo hasta primeros de junio, pues sintió esa necesidad de escribir, ¿no? De guardar en algún sitio, pues me imagino que las emociones, los sentimientos que estar tanto tiempo encerrado en tu casa te provocaría, ¿no? ¿Cómo te surgió, Jesús, esa necesidad de tengo que sentarme a escribir esto, tengo que sacar esto fuera de mí? Porque en este caso, no sé, estar encerrado en casa, ¿cómo te visita la musa cuando día 1 estás en casa, día 2 estás en casa? Sí. El inicio de la pandemia y del confinamiento resultó una conmoción para todos. Escribas o no escribas, para todo el país. Una gran conmoción, ¿no? De la que aún yo creo que no nos hemos recuperado del todo, ¿no? Quiero decir con esto que yo el libro, yo no me planteé escribir un libro. O sea, empezó el confinamiento y yo no me había planteado, ni mucho menos, escribir un libro. Cuando me surgió un poco esa... Porque yo, claro, yo sabía que iba a escribir, ¿no? Pero necesitaba tomar distancia, perspectiva, entender lo que estaba pasando. El libro no está escrito en caliente, o sea, el libro es producto de un estado de ánimo, efectivamente, producto del encierro. Y claro, los poemas fueron surgiendo. Yo abrí una carpeta, en principio la llamé Alarma, los poemas iban surgiendo y yo los voy guardando, claro, sin pensar ni mucho menos que iban a ser publicados. O sea, yo no pretendía escribir un libro. En todo caso, la musa, que hablábamos antes, o llámalo como quieras, me buscó a mí, buscó un poeta para escribir este libro, ¿no? Yo no tenía idea, tuve ya esa idea de que el libro podría ser una realidad cuando Santiago Sastre me puso en contacto con Jesús Muñoz, y ya entonces sí, a Jesús le interesó, y ya empezamos a hablar del futuro libro. Pero en un principio mi intención era pasar lo mejor posible el confinamiento sin pensar en que iba a escribir un libro sobre ello. Y escribir esos poemas, Jesús, fue sencillo, fue difícil, fue doloroso. Fue difícil y algunos días horroroso. Porque claro, no te puedes evadir de la realidad. O sea, estás escribiendo y yo tengo... Mi mujer es periodista, teletrabajaba y hacía un seguimiento diario de la pandemia. Entonces yo estaba escribiendo y por un oído me entraba el tema y por otro estaba yo con lo mío, ¿no? Entonces ahí hubo días muy duros y hay de hecho poemas muy tristes que están ahí. Porque eran quizás ya tristes, además, es que no tiene otra, ¿no? Sí, efectivamente. Y los poemas, digo, como una persona que soy muy lega en temas de poesía, ¿los poemas te salían del tirón o cómo se trabaja un poema cuando tienes la idea o tienes la emoción que quieres expresar? Yo hago varias versiones, digamos, un esqueleto con la primera idea, luego vuelvo a insistir en ello. Primero está la musa es caprichosa, simplemente hay que estar atento. La musa te dice todo, aquí tienes esto, tú búscate, yo te doy la idea y ya la desarrollas tú. Y ya no va a hacer poema, el poema lo haces tú, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que tienes esa aparición, ese alumbramiento y tal, ese resplandor, pues entonces tengo varias etapas. Yo corrijo mucho, me gusta mucho citar a poetas que admiro, Gamoneda, por ejemplo, es uno, que dice que corregir es volver a escribir. Y efectivamente, o sea, yo hasta que entrego un poema al libro, entrego un poema, porque suelo publicar poemas también en prensa, los corrijo bastante. Incluso estoy esta tarde, cuando lea los poemas, estoy seguro que leyendo algún poema verás algo que cambiaría si pudiera, ¿no? No voy a leer alguna cosa, ¿no? Algún verso, ¿no? O sea, tengo esa obsesión
búsqueda de la perfección, que es imposible, ¿no? Pero bueno, yo trato de que lo que digo, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque me interesa muchísimo tener una comunicación constante con el lector. O sea, yo no escribo para mí mismo, yo no escribo para eruditos, yo no escribo para ganar premios, yo no escribo para que digan, oh, que bien escribe, ¿no? Escribo para que mi vecino me diga en la escalera, no sabía que eras poeta. Eso es un hecho verídico, me lo han dicho varias veces, en varios sitios donde he vivido, y me encanta, es el mejor premio que yo personalmente puedo recibir. Ajá. ¿El orden de los poemas en el libro es cronológico, Jesús? O sea, sí, aparecen tal según los has ido escribiendo. Sí, intenté incluso hacerlo más cronológico, detallando de qué mes era cada poema, ¿no? Pero luego me pareció que eso distraía atención. Entonces los puse todos juntos, pero sí, el primer poema es el primero que escribí. Ajá. Y así sucesivamente, o sea, no intercalé, o sea, cambié alguno y tal, ya en la última etapa del libro, ¿no? Cuando teníamos las pruebas y tal, bueno, pues ya sabes, por estética o por una serie de cosas, a fin de que quede visualmente como objeto, porque me interesa mucho que el libro no solamente sea un libro que con el contenido, sino también el continente, sea agradable, sea un objeto pues deseable, bonito y deseable, exactamente eso es la palabra deseable. Y la lectura, ¿la aconsejas también que sea cronológica? Porque siempre yo, uno de los argumentos con los que amigos que tengo que les gusta la poesía, dicen, no, es que pues, tú abres el libro por la página 28, lees ese poema, pues en este caso lo he abierto para José Manuel, y después leer hoy, y mañana puedes leerte otro, o en este caso sí conviene leerlo en el orden. En este caso conviene leerlo de principio a fin, sí, porque te he dicho, como he dicho antes, yo intenté incluso poner la fecha exacta de cada poema, lo deseché al final porque me parecía demasiada información, tampoco hay que pasarse, no hay que distraer al lector con historias que solo tú sabes y que puedes explicar, por ejemplo, aquí ahora, ¿no? Pero sí aconsejo que quien lo lea empiece. Luego cada cual hará lo que estime oportuno, porque vuelvo a repetir, la poesía es libre, estando en un libro o estando. La poesía yo creo que está en la calle, o sea, esta tarde cuando tenga una presentación lo pienso decir, ¿no? Me gusta estar aquí porque la poesía debe estar en la calle. Ajá. Muy bien. Jesús, ¿cuál dirías que es el estado actual de la poesía en España? Por tu percepción como poeta y lector de poesía. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Qué le voy a decir yo a un librero, ¿no? de este tema, ¿no? La poesía no se vende apenas. La poesía siempre ha sido la cenicienta de las letras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Desde que apareció Internet, ahí tenemos un subidón. O sea, hay cantidad de poemas en Internet, cantidad de autores en Internet, cantidad de libros en Internet. Las redes sociales en general, que le han hecho mucho bien a la poesía, mucho bien. Ha pasado de estar ahí, como siempre estuvo, bueno, pues un poco, maestrar, te digo, yo soy seguidor de las nuevas generaciones, no solamente leo maestros, sino que leo mucho a los que están empezando. Y en Internet me encanta, o sea, porque descubro cada... Incluso en el libro hay una cita de las que hay al principio, que es una poeta que es famosa sobre todo por Raquel, es famosa sobre todo por Internet. O sea, y eso era lo que te iba a comentar. De un tiempo a esta parte, dentro de que la poesía efectivamente parece un género crematísticamente hablando, digamos, menor. No hablo que sea mejor o peor que la novela, pero es cierto que en general pues se venden pocos libros de poesía, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte hay una especie de boom en el que la gente joven, chavales con 16, 18, 20, 25 años, están mostrando un cierto interés por la poesía, gracias a lo mejor a raperos o a poetas. Lo ha quitado la respuesta, raperos. Yo hice hace unos años, hace bastante, en 2007, hice una antología por encargo de la Junta, bueno, creo que lo digo así, poetas jóvenes de Castilla-La Mancha, incluidos raperos en la antología. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Porque le han dado un ímpetu, lo que le faltaba a la poesía, la han sacado a la calle. Y eso es cosa
gracias a ellos han motivado a otros muchos gente que tenía esa inquietud, han motivado a escribir, ¿no? Si no ya el rap, pero sí poesía, ¿no? O sea, quiero decir que yo ya me adelanté un poco a esto en 2007, incluyendo la antología de los raperos, ¿no? Que me parecía que era poesía también, ¿por qué no? Sí. Sin embargo, sigue siendo, pues eso, como un vagón de cola. La poesía no acaba de dar ese salto Claro. a las estanterías. Claro. ¿Qué le falta? ¿Por qué la poesía siempre ha tenido ese carácter, digamos, marginal? Pues porque quizás ha sido una poesía contraria a la que yo practico y yo escribo, poesía narcisista, ¿no? Mira, una noticia de ayer mismo, siempre voy rodeado de papeles. Sí. No, bueno. Una noticia de ayer mismo, que ya lo sabe, Raúl Zurita gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y él habla, me voy a poner las gafas porque ya tengo unos años y necesito tapar los ojos. Aquí ha postillo, la gente que llevamos gafas y mascarilla, con la mascarilla se pasa mal, amigos, pero si ya llevas gafas ya no te cuento, vamos. Es el colmo. Estamos hablando de que la poesía no llega, yo defiendo una poesía próxima al lector, con temas. Lo que es un contrasentido es actualmente no escribir sobre los temas del libro. En el libro no solamente está la pandemia, en el libro está el cambio climático. Tengo un poema que habla del cambio climático, que dicen que va a ser la próxima pandemia, incluso peor que esta, era lo que faltaba, ¿no? Y razón tendrán, algo de razón tendrán, ¿no? En el anterior libro, de Paul Boigas, que también el pobre no tuvo ni presentación, la editorial, en este caso Celia, lo lanzó a la venta en su página web y tal, en pleno mes de abril, ¿no? Estábamos entonces. En ese poemario hay un poema que habla sobre el desastre humanitario actual que está en Yemen, donde han muerto ya cerca de 90.000 niños. O sea, eso hay que decirlo, eso hay que buscar una forma, buscar un poema que lo diga, ¿no? Entonces, ante la ausencia de todo eso, pues yo creo que nos hemos vuelto un poco narcisistas, hemos dependido mucho del yo, la poesía del yo. Me siento triste, me siento alegre, hemos prescindido, o han prescindido, aunque yo también tengo algunos poemas que necesito explicarte, no soy del todo claro, es imposible, ¿no? Siempre que es un lado, quizás porque escribir es desnudarse, ¿no? Entonces hay veces en que te dices, no, pues no me apetece desnudarme tanto, ¿no? Esta vez, ¿no? Y te dejas ahí un poco. Pero básicamente, como te he dicho al principio, mi compromiso es con el lector 100%, ¿no? Entonces, Raúl Zurita dice, todo esto que estamos hablando es todo lo contrario a la poesía autista, de la que hay montañas hoy. Poesía que solo es capaz de hablar de sí mismo. Poesía que da la espalda al mundo, que se reduce a emociones privadas. Si tú quieres saber qué ha pasado en el mundo en los últimos 50 años, no recurras a la poesía, porque te dará la impresión de que no ha pasado nada. Eso lo dice Raúl Zurita, que acaba de ganar el premio. Una reflexión interesante. Es uno de los... sí, ¿no? Es un chileno de la selección de Chile en cuanto a poesía, y además, ¿no? Para los mayores. No, está claro. Cuando estábamos en el estado de alarma y salíamos, pues, por ejemplo, a hacer el aplauso de las 8, de hecho, no sé si es el primer poema o el segundo, creo que se dedicaba al aplauso de las 8, y veías en las noticias pues esos detalles que tenía la gente, pues van a comida no sé dónde, va a hacer la compra a las personas mayores. Muchos nos ilusionábamos pensando en que la pandemia podría servir o el confinamiento podría servir para hacer de este mundo un sitio un poco mejor. Con las mismas que yo tuve esa esperanza las perdí rápidamente, pero yo te pregunto, ¿la poesía nos puede ayudar a cambiar y a mejorar este mundo? ¿O la poesía como tal? Sí, la poesía puede ayudarnos a humanizarnos, ¿no? O sea, de hecho lo consigue. O sea, la poesía escrita con el corazón, que quiere ir al corazón del lector, esa te deja cabo, da en el clavo, ¿no? Y yo creo que ¿para qué sirve la poesía? No tiene por qué servir, es ser. Lo que hace es ser
no mejor y peor, porque eso de que hemos salido mejor de la pandemia, por ejemplo, pero eso es tontería. O sea, ¿no? Que ha sido malo. La tontería del ser humano está por encima de estos menesteres, ¿no? Tengo un poema en el libro que lo digo, o sea, el malo va a seguir siendo malo y punto, ¿no? O sea, pero la poesía, más que para qué sirve, es qué produce en el ser humano, ¿no? Y yo creo que nos humaniza, independientemente de pandemias y de no pandemias, ¿no? O sea, en circunstancias normales, si no tuviéramos esto encima, te diría lo mismo. Yo para finalizar ya esta breve entrevista, Jesús, me gustaría que libremente eligieras un poema de tu poemario y nos lo leyeras aquí. Pues voy a volver a poner las gafas y voy a leer un poema de que yo creo que lo que hemos estado hablando tiene relación con lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, aunque ya digo, como bien has dicho, mascarilla y gafas, ¿no? Dime en qué página está y lo puedo... Sí, la página 34, ¿no? Ajá. Se titula Solo tengo versos. Y si te parece, comienzo a leerlo. Sí, sí, por favor. A veces creo que tienen razón los que opinan que la poesía no ha dejado de ser algo inútil, ni se ha convertido en una herramienta para el hombre. Entonces, me canso de ser poeta, no de ser poeta, me canso de mi vocación de poeta. Escribir poesía no es una profesión. Y me enredo en estas cuestiones, mordaces conjeturas, que hoy, en plena pandemia, me interrogan con más fuerza. Pero no tengo respuestas, solo versos tengo. Versos para sonreír con el sanado, versos para acompañar al que espera, versos para vivir y versos para llorar por los que han muerto y por los que aún han de morir. Bueno, la verdad es que se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Esto. Bueno, a mí leyendo también se me pone, ¿no? Pero no por el poema, sino porque hay que vivirlo, ¿no? Intentar hacerlo bien, ¿no? Es una de las cosas que tiene la poesía. Yo recuerdo en las participaciones que ha tenido la librería en el Festival Guadix los años anteriores, este año también, otra víctima más colateral del COVID, escuchar recitar poetas en la plaza de ayuntamiento, y la verdad es que cuando eres capaz de desconectar durante unos minutos y centrarte en lo que te están diciendo y en ese entusiasmo o pasión, o llámalo la emoción con la que lo cuentan, la verdad es que son momentos en los que... son momentos mágicos. Sí, o sea, y te lo está diciendo alguien que la poesía francamente no es su género predilecto y le verás siempre leyendo con un libro en las manos y rara vez será poesía. Pero sí que hay momentos en los que dices, caray, he tenido 5 minutos de paz, de tranquilidad, de poder claro, vivir en ti mismo, no sé cómo explicarlo. Sí, ¿Cuánto que luego no te regalas? Lo que hemos hablado, la comunicación, el comercio. Borges decía eso, ¿no? Que era lo importante de un libro de poesía es el comercio entre el lector y el poeta, no hay más. Por eso quizá hay que aprovechar, ahora que no podemos hacer presentaciones en sitios cerrados como este, pues en presentaciones externas como la que vamos a hacer esta tarde en la Plaza del Rojas, bueno, pues podemos escuchar a Jesús recitar algún poema más sobre su poemario. Por lo que decía el de lo de la actualidad, pues justo compartiendo página con este magnífico poema que ha recitado él, que es Solo tengo 3 versos, tiene uno que dedica a Luis Eduardo Aute, que también nos dejó durante la pandemia, ¿no? Aute ha muerto, que es pues igual, otro poeta que se nos ha ido casi sin darnos cuenta y que en este país yo creo que no le hemos rendido el homenaje debido. No. O sea, que es una reflexión que se me ocurre ahora mismo viendo el poema, es que se ha muerto Aute, es como si se hubiera muerto... En absoluto. Es más, hay un programa, y a lo mejor no estamos excediendo, hay un programa en Castilla-La Mancha Radio, se titula Pasaba por aquí, lo digo porque es un verso de Aute, ¿no? Y tienen no sé cómo decirlo, la desfachatez de no poner ¿De quién es el...? De no poner la voz de Aute, de poner otra voz de otro tío ahí. Bueno, ¿qué es esto? ¿No?
O sea, a Aute le teníamos olvidado y le hemos olvidado rápidamente. ¿Sí? Hay O gente, ya han olvidado rápidamente. hay gente que no, los que que dice no- mal momento para... Bueno, morir nunca es buen momento, me imagino, pero de luego Luis Eduardo murió en un mal momento. Y es Sí, una pena, sí. que yo creo que es uno de los grandes cantautores que ha tenido este país, y un gran poeta, Un artista pero global, cine, Exacto. pintura, fotografía. se nos ha ido y como se te va la arena de las manos, en fin. Efectivamente. Bueno, pues nada, aunque sea también de manera colateral, rendimos homenaje a Luis Eduardo Aute. Y yo, Jesús, quiero agradecerte tu presencia hoy aquí en la librería Hoja Blanca. Recordaros que seguramente el vídeo lo vais a ver con posterioridad a la presentación, pero bueno, si me diera tiempo a editarlo a tiempo. Esta tarde a las 8 en la Plaza del Teatro Rojas, en la Plaza Mayor, pues presentaremos su último poemario de la inquietud y 3 poemas invitados que ha editado la editorial de Doria. Muchísimas gracias por Hacemos todo, el saludo Jesús, de moda. y buena suerte. Ahí. Muchas gracias, amigos. Hasta Gracias, pronto. gracias.